Buenos días, tengo el gusto del privilegio, como todos los martes, de platicar con don Ángel Verdugo, un personaje que usted conoce muy bien, porque no solamente tiene una claridad de conceptos, sino que además es una persona que nos jala la atención hacia unos puntos que muchas veces en el paso del tiempo y de los días no estamos viéndolos en su real magnitud y para eso tenemos a don Ángel que nos platique esta semana el caso, por ejemplo, que hoy creo que es el que está en primera plana en todos los periódicos, de doña Rosario Robles. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días y antes de cualquier otra cosa, agradezco tus amabilísimas e inmerecidas palabras. Nada que Y agradecer, Ángel. como diría el clásico, sírvanle igual a Francisco, doble de lo más caro. Muy Muchas bien, gracias, Ángel. Oye, vamos a pues qué hablar, escándalo Francisco. esto de Rosario No, hombre, Robles. parece una nota larga de TV Notas. Esto, ¿no? Prácticamente es de publicación de peluquerías. No sé allá en Mérida si se acostumbre, pero aquí en la Ciudad de México la literatura de alto nivel que encuentras en las peluquerías es TV novelas y TV notas. Aquí el Eso libro es. vaquero. Mundo vaquero, no, qué nivel. No. Muy bien, vamos a entrar al tema, Francisco, de la señora Rosario Robles Berlanga. Vale la pena algo de antecedentes Claro. para aquellas personas interesadas en la historia reciente, vamos a decir. Les recomiendo un libro excelente que por desgracia es una joya perdida ahí, no es un libro actual, de este gran escritor y estudioso de ese grupo de poetas de los contemporáneos, Guillermo Sheridan. Este libro se llama Allá en el Campus Grande. Es la historia, podríamos llamarla así, del nuevo sindicalismo y específicamente el sindicalismo universitario, donde participó desde sus orígenes de manera destacada la en aquel entonces estudiante de ciencias políticas Rosario Robles Berlanga. Fue ascendiendo en los movimientos de izquierda hasta llegar la suerte o el azar, la incorpora al equipo de Lázaro Cárdenas, perdón, de Cuauhtémoc Cárdenas, presentada o introducida por uno de los hijos del ingeniero Lázaro, y se convierte en la secretaria de gobierno en aquella jefatura de gobierno de 3 años, te has de acordar, Claro. y que cuando Cuauhtémoc se va a buscar la candidatura, la presidencia de la República, ella se queda al frente de la jefatura de gobierno. Por razones, vamos a decir, de prelación. El reglamento, en aquel entonces no había constitución, decía que ante la ausencia del jefe de gobierno era quien ocupare la secretaría de gobierno. Así llega ella a la Secretaría de Gobierno y surge en la escena política nacional, pero ya en la política partidista y además en la administración pública. Ella apoya con todo la candidatura de Cuauhtémoc a la presidencia y al mismo tiempo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno. De tal manera, pues, que ella juega un papel protagónico importante y a partir de ahí, cuando llega López a la jefatura de gobierno, ella se relaciona con un personaje, Carlos Ahumada, te has de acordar, de Claro. origen argentino, constructor, inversionista, y hay un momento en que surge aquel incidente de los videos, ¿lo recuerdas? Donde René Bejarano está llenando una bolsa con dinero y las famosas ligas, y posteriormente aparecen otros videos donde aparece el que en aquel entonces era el esposo de la hoy jefa de gobierno, Carlos la que yo Simas. llamo la anticientífica Claudia Sheinbaum, y Sí. también un personaje muy cercano a Rosario, que es Ramón Sosa Montes.
López Obrador jamás se sacó de la cabeza que la responsabilidad de la entrega de esos videos había sido de Rosario y a ella le echó toda la culpa. Intentó dañar a Carlos Ahumada, no pudo, etcétera, etcétera, pero finalmente la que recibe toda la ira y la venganza es Rosario Robles. Es defenestrada ella, sale del PRD y encuentra cobijo en el Estado de México con el entonces gobernador que le da un programa o un espacio en el canal del Estado de México, en la televisión, el famoso canal 34. Y ahí empieza ella a construirse una nueva personalidad, le dan recursos y empieza en el país a, vamos a decir, a organizar, a armar una estructura de mujeres de izquierda, entre comillas, para apoyar la eventual candidatura de Peña a la presidencia de la República. Tal cual, sí, así es. Así es, trabajan, tiene éxito Peña Nieto y ella aparece como secretaria de Desarrollo Social, la Sedesol. Y se lleva ahí a Ramón Sosa Montes, a Emilio Cebadúa y a un grupo de personas y empiezan a hacer negocios, como diría el clásico, como marca el manual, y luego pasa ella a SEDAT. Muy bien. Y ahí se desarrolla toda esta trama de la famosa estafa maestra, dime. Creo que vale la pena comentar aquí en esta primera parte que ella era muy cercana en ese momento. Ella se afilia al grupo de Osorio Chong. Ah, qué bueno, qué bueno. Como diría alguna vez Fidel Velázquez, me quitó la palabra de la boca, señor presidente. En ese paso por el gabinete, ella toma la peor de las decisiones. No atinó o no acertó, para ser más correctos. En vez de alinearse políticamente con Luis Videgaray Caso, se alinea e integra al grupo de Osorio Chong. Y ya sabemos el desenlace. Ella pierde la sucesión y se convirtió además en contraria, en adversaria como diríamos, recibidora del coraje y el odio, si se le puede llamar así, de Luis Videgaray. De tal manera, pues, que al perder la sucesión presidencial, su suerte estaba echada. Por una razón también, Francisco, que vale la pena señalar. La investigación de la estafa maestra no comenzó con esta administración, comenzó con la administración del presidente Peña. De tal manera que esta administración toma una investigación en curso. Claro. Eso le sirve a López como excusa y dice, aquí es donde me voy a vengar. Y empieza todo esto de la estafa maestra y aparece evidentemente en lugar destacado la señora Robles, que sabes que andaba en el extranjero, regresa, le dicen sus cercanos, no vayas, no te presentes, te van a detener. Y ella, en un gesto, no sé si de ingenuidad o de audacia o de valentía o de efectivamente pensar que al ser inocente ella, según sus dichos, no la iban a tocar, y resulta que ya lleva más de un año presa, y todos los cómplices o los que operaron la estafa maestra o están amparados como Sosamontes o están bajo el criterio de oportunidad que sería Emilio Cebadúa. Ella se queda sin dinero, es una persona que no tiene recursos, no sé si en un determinado momento los tenga en otra parte, pero al menos en México no tiene recursos ni siquiera para pagar su defensa, lleva un año en la cárcel y todavía hará unas 3, 4 semanas hizo una declaración tronante en el sentido de quieren que dé información, pero no lo voy a hacer. Como diciendo, no se me vengan en bola nomás de 15 en 15. Así es. ¿Y cuál es la respuesta de López? Y a través de la Fiscalía le inician una carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada. Y en ese momento hay un cambio en el carácter de su situación. ¿Por qué? Porque
El cambio radica, perdón que te interrumpa Ángel, porque le informan que tiene 11 órdenes de aprehensión vigentes y que las pueden ejecutar en cualquier momento. Yo me imagino que a partir de Efectivamente, eso es lo que le hace cambiar de opinión. efectivamente. Y también es un delito grave, o sea que ahí sí amerita prisión preventiva oficiosa con el artículo 19 constitucional, pero al mismo tiempo la pena máxima que alcanza ese delito son 40 años. Es decir, el riesgo de ser sentenciada en primera instancia a 40 años es elevado. Se rumora que tiene algún problema de salud, que se junta todo eso al verse sola, nadie la ha apoyado, ni siquiera una expresión, recursos para su defensa, etcétera, y eso lo titulan hoy algunas columnas o lo dicen algunas notas periodísticas, se quebró Rosario Robles. Que tiene 64 años, Ángel. Imagínate, 40 años de cárcel es vivir todo No, lo que no, le no, queda pues de digo, vida. ahí te vas a pasar, claro. Claro. ¿Qué sucedería? Que la siguiente administración simplemente daría la orden como se estila, o el mismo presidente López antes de irse, pues la perdona entre comillas, ¿verdad? Y sale como fue el caso de la maestra Elba Ester Gordillo en el sexenio del presidente Peña. Entonces, te digo, eso es, vamos a decir, la situación previa a lo que podría pasar. Y aquí entramos, Francisco, a lo que considero yo es lo más preocupante de esto que estamos viendo. Una de las, vamos a decir, reglas de oro en la democracia es resolver esta pregunta: ¿para qué sirve tu voto como ciudadano? En México, por una serie de manipulaciones perversas del voto y de lo electoral, hemos educado al elector para que crea, así en el sentido casi religioso del término, como acto de fe, que el voto sirve para perseguir a quienes cometieron delitos en el gobierno que se fue. Cosa totalmente absurda. El voto en toda democracia sirve para sentar las bases de un mejor futuro que ve el ciudadano. ¿Por qué es así? Cuando estamos en la campaña, los diferentes partidos y sus candidatos hacen una oferta programática, política, medidas que podrían implantar llegado el caso de ser triunfadores. Es decir, estaríamos ante una situación clara de futuro. De tal manera que si tú votas por este partido o por aquel o por este o por aquel candidato, hay una consideración ahí implícita de que piensas que te irá mejor, es decir, futuro, que le irá mejor a Yucatán, futuro, y que le iría mejor al país. Pero el voto, repito, no sirve para hurgar en el pasado y castigar a quienes cometieron delitos, presumiblemente o efectivamente. Para eso hay una institución del Estado, autónoma se piensa, es la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía se debe abocar a revisar el pasado, Francisco, porque es cuando presumiblemente se cometieron las conductas. La Fiscalía no castiga ni persigue intenciones. Tú nunca verás en un Estado de Derecho que el fiscal acuse a Ángel Verdugo y le inicie una carpeta de investigación porque él tiene la intención de hacer esto y esto y esto. No, el derecho positivo no funciona de esa manera, sino la Fiscalía me abriría una carpeta de investigación para tratar los delitos, presumibles delitos que cometí en el pasado. Pero nuestro presidente se regodea con el pasado. Piensa que si él mete a la cárcel a Videgaray, automáticamente los 90 millones de electores acudirán a entregarle el voto a los candidatos de Morena. Siento decepcionar al señor presidente, pero está completamente equivocado. Nunca un gobernante que dedica el 100% de su atención, esfuerzos, tiempo a vivir en el pasado y removerlo, etcétera, etcétera, ha logrado sacar a un país de la crisis que enfrenta o sentar las bases de un mejor futuro. Eso es lo que hace hoy nuestro presidente. Buscar crear esa imagen
falsa de justicia, es venganza en realidad, porque la justicia la imparten los jueces, no el ejecutivo. El ejecutivo procura que se haga justicia, de ahí el nombre de las procuradurías, ¿te acuerdas? Al darles la autonomía se llama el fiscal general o la Fiscalía General de la República. Claro. Pero eso es acopiar pruebas para procurar, buscar que se haga justicia, pero es el Poder Judicial el que imparte justicia. Y ahora llegamos a la última parte. Todo lo que pudiere decir la señora Robles deberá pasar por la prueba del ácido, dirían los contadores, las pruebas, Francisco. Los dichos no bastan para acusar y procesar a una persona, mucho menos para sentenciarla. Cuando una persona está desesperada en la cárcel y que llega un momento en que lo que le importa es salir, es capaz de realizar cualquier cosa, Francisco. Y te lo digo, yo que estuve prácticamente 4 años en Lecumberri por el movimiento del 68, sé cómo es eso, porque además todo ese tiempo lo pasé en crujía de presos comunes. Conozco el tema, sé cómo reacciona la persona que se ve desesperada, inerme, indefensa, ante un proceso en el cual no tiene elementos para poder defenderse. Es el caso de Rosario Robles. De tal manera, pues, diga lo que diga, acuse a quien acuse, evidentemente ella tendría que aportar pruebas de sus aseveraciones y será facultad del juez, y esto es muy importante, será facultad del juez determinar si esas pruebas son válidas y si efectivamente desde el punto de vista jurídico se podrían calificar como pruebas válidas en un proceso y entonces tomarlas el juez y juzgar y sentenciar a la persona que esté procesada. Eso es lo que podría decirte de este caso donde participa la señora Robles. Al final de cuentas está pasando una situación personal muy, muy difícil, sin recursos incluso para su defensa y con una situación precaria, me dicen, de salud y presa. Mira, esa sería la tormenta perfecta para una persona. claro. Dime, Francisco. Fíjate que al final del día lo que estoy viendo es que este llamado a convertirse en testigos protegidos, pues ya también está adherido a esa figura jurídica el señor Lozoya. Ahora también se adhiere la señora Robles. Y creo que al final, por desgracia, no veo que tenga otro final más que el de fomento a la impunidad, porque yo no veo cómo puedan acreditar todos sus dichos y cómo ellos puedan finalmente ser sentenciados. Hace Francisco un resumen excelente, porque además todo el mundo va a decir, oye, yo también quiero, también quiero. Entonces resulta que tú cometes o yo cometo una serie de delitos, nos enriquecemos como jeques, ¿verdad? Y dicen, no, pues me acojo al criterio de oportunidad, empiezo a despotricar con todo el mundo y me voy a gozar después de 2, 3 años de la riqueza mala vida, que es lo que estamos viendo en el caso de Emilio Cebadúa y, como bien señalaste, de Emilio Lozoya. Y ahora, en el caso de la señora Robles, lo único que quiere es su libertad. Tristes experiencias estamos viviendo. Desgraciadamente creo que el apetito de este país por justicia, por una justicia real, no se va a saciar con esta farsa. Y pues ni hablar, Ángel. Te agradezco mucho que nos hayas... Como dirían en la vieja Roma, Francisco, panem et circenses, pan y circo. Así es. Lo que pasa es que aquí la situación económica es tan compleja que no hay pan, solamente circo y barato el espectáculo. Además. Te agradezco mucho atender la llamada. Martes. Un abrazo. Igualmente. Saludos.